palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. De Dios hecho carne, y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar, palabra de vida eterna, nuevas son, qué alegría.
la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como
días. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila. Les habla el pastor Román García. Y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia. En este tiempo que lleva por nombre Nuevas Son cada mañana. Y pues agradecidos con Dios por la vida del pastor Javier Flores. Pastor. Buenos días para todos, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Y bueno, rápidamente pues voy a hacer nada más una lectura. Sí, claro, ¿sí? Por favor. ¿Me permites? Porque quisiera quisiera transmitir este mensaje, Paz. Sí. Para aquel que lo pueda necesitar, pero que recuerde la palabra del Señor en el Salmo 34, cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quisiera que usted pudiera considerar esa palabra y que quedara claro en su mente y en su corazón que Dios está en el control de todas las cosas, que Él está protegiendo su vida, que está acampando. Sí, amén. Acampando, imagínate, el Señor acampando alrededor de su pueblo y recordando que también así lo hizo el Señor con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Sí. El Señor estuvo y cuando Moisés se sentía desesperado y decía, oye, ¿qué voy a hacer, verdad? Y clamando al Señor, el Señor le dice, extiende tu vara, ¿verdad? Sí. Y dice la palabra que Dios abrió el mar y que lo dividió, ¿verdad? Así y que es. después cuando iban los enemigos atrás de él, dice, quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente, y entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Amén. Contra los egipcios, sí. ¿Verdad? Y entonces dice que ahora, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón. Sí. Entonces, paz, amigos, hermanos, el Señor está acampando alrededor Amén. Nuestro, ¿verdad? Amén. Y nos protege y nos defiende. Y así el Señor no permitió, ¿verdad?, que su pueblo pereciera bajo el poder del enemigo, sino que, imagínense, abrió el mar. Amén. Y era como muro, dice la palabra, ¿verdad? Las aguas eran como muro cuando iba pasando su pueblo, y así después es. Hizo que el mar se cerrara. Así es, ¿verdad? cayese sobre los enemigos. Los enemigos no fueron más, paz. Sí, gloria al Señor, ¿verdad? Como dice aquel salmo, perseguía a mis enemigos hasta alcanzarlos. Amén, amén. No se levantarán más, porque el Señor pelea por nosotros, es verdad. Y nosotros nos mantenemos firmes a Él en la fe, vestidos de la armadura de Dios, confiando en la bondad, en el proceso que Dios tiene para con nosotros. ¿verdad? Amén. Sí. El poder de Dios que nos libra de todo mal. Amén, amén. Nos guarda y nos guardará, no se dormirá ni se adormecerá. Amén. El que guarda a su pueblo, ¿verdad? Y damos gloria y honra al Señor. Y bueno, en medio de todo lo que estamos viviendo y pasando, y que personal o particularmente pudiera estar viviendo, ahí esa palabra de cómo el Señor es bueno, cómo el Señor es fiel y cómo el Señor sustenta la vida de sus hijos y sus hijas. Amén. Dice la Escritura que cuantos confiaron en Él no fueron avergonzados. Amén, amén, paz. Qué hermoso. El Señor está guardando, ¿verdad? Y el Señor, de tantos ejemplos que nos da la palabra, paz, de su protección, ¿verdad? De su cuidado. El Señor le dijo a Gedeón, ¿verdad? Recordando la palabra, que le dice a Gedeón, bueno, si tienes miedo, desciende y llévate a tu criado, ¿verdad? Sí. Y ve, y dice que he aquí uno de los soldados, de los militares, ¿verdad? Enemigos, estaba relatando un sueño y dice, ¿verdad? Pues que soñó como un pan gigante de cebada que descendía sobre el campamento y los aplastaba. Así es. Y el otro le dio la interpretación. Esto no es más que el brazo de Gedeón, porque el Señor Jehová pues las ha entregado a los madianitas, ¿verdad? En sus manos. Entonces, fíjate, a veces hasta el enemigo tiene sueños. Va a tener que dar testimonio. E interpretación, fíjate.
Sí, porque a veces, pero me llama mucho la atención que el Señor le dice, si tienes miedo, desciende, ¿verdad? Y ve, o sea, entonces para que veas cómo el Señor, cómo estoy obrando, ¿verdad? ¿Y qué dijo el hermano? Sí tengo. Sí, no, pues, como algunos de nosotros. Claro que tenía, sí tengo. Claro que tenía mucho miedo, ¿verdad? Porque, bueno, yo compartía de este pasaje de Gedeón el domingo pasado. Pero imagínate, dejarte el 1%, sí, ¿verdad? De primero manifestar su brazo y su poder porque tocó Gedeón el cuerno, sí, y dice que se reunieron 32,000, ¿verdad? Sí, así es. Pero después dijo, es mucho pueblo, se van a gloriar. Ahí van a pensar que es por su brazo. Sí, entonces dice, convoca a todos los que tengan temor, ¿verdad? Los que pues se atemoricen y diles que en la mañana pues se regresen, ¿verdad? Si tienen miedo. Pues algunos a lo mejor no tenían, pero pues eran cómodos, pues, ¿verdad? Y se quisieron ir. Entonces antes, en la madrugada, sí, para que no se notara. Sí. De nochecita, para que no se supiera tanto que iban ya de regreso, ¿no? Ah, raza. Pero de esos se regresaron 22,000, pues. Entonces quedaron 10,000. Sí. Y luego esos 10,000 todavía los prueba el Señor y quedan 300. O sea, menos del 1% sí, de lo que el Señor les había concedido, de lo que el Señor había manifestado. ¿Qué manifestaba el Señor? ¿Y que peleaban contra cuántos? No, pues dice que era como una multitud. Porque 32,000 no era nada para pelear contra las cantidades. Exacto. Y aún así dijo el Señor, se me hace muy ojón para paloma. Sí, se me hacen muchos. Entonces ya los lleva a las aguas, ahí dice, los que laman el agua, ponlos aparte, ¿verdad? Y los demás, pues, no, pues ya, esos quedan fuera. Y quedaron 300, nada más que lamieron selectivo. El agua como los perritos, pues. Pero era porque tenían que tener sus dos manos libres. Libres, sí. Y después entendemos, porque la palabra dice que en una llevaban la antorcha y en otra llevaban el cántaro. Bueno, el cántaro con la antorcha adentro, ¿verdad? Y en el otro llevaban el cuerno, ¿verdad? Entonces, pues tenían que tener sus dos manitas listas, ¿verdad? Sí. Y esos fueron, y con eso el Señor hizo una devastación donde confundió a los enemigos. Ellos, dice que se mataron unos a otros, o sea, el temor, ¿verdad? Sí. Pero las dos manos pasan, uno la antorcha, ¿verdad? Y en el otro el cuerno. Sí. Anunciando, pues, el evangelio, ¿verdad? Si ya lo queremos trasladar. Sí. Anunciando el evangelio y el poder de su palabra, y por el otro lado la luz, ¿verdad? Que pues también es símbolo del Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y de lo que Él hace con un pueblo que se dispone y cree, ¿verdad? Amén. Sigue siendo la fe. Volviendo a lo del miedo, pues quién no temer, primero Dios te lleva hasta lo más alto, ¿no? Decir, oye, 32,000 toqué el cuerno, pero dice que el Espíritu de Dios fue el que convocó, ¿verdad? Amén. Y después resulta que te deja con menos del 1%, pues, en la lona, ¿verdad? Sí. Y ahí con eso el Señor hace todo, ¿verdad? Un día hicimos un cálculo, si te acuerdas, un cálculo de ese 1%, pero lo que equivalía a los madianitas, y ahí es donde dices, bueno, no hay forma. No hay forma. Que eran innumerables como la arena del mar. Sí. Fíjate, como estaban ahí tendidos, ¿verdad? Sí. Era algo imposible para el hombre, pero todo posible para el Señor. Todo es posible para Dios. Así que no tema, no se amedrente, tome fuerza, confianza en que Dios, Él dijo, yo estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Así que esfuércese y sea valiente. Amén. Dios está con nosotros. Y lo mismo ocurre en la salvación. Lo mismo ocurre hoy en día, porque muchos pueden pensar, unos están llevando batallas, pero otros de repente, pues incipientes, vamos a llamarlo así, que están comenzando, que han sido vulnerables en la fe. Vendría bien recordarles cómo es el proceso en la salvación que se está viviendo, cómo es este proceso para que no se desanimen, para que no se desalienten, para que sigan. Que no piensen que es por nosotros, ¿verdad? Sí. Porque toda dádiva, todo don perfecto desciende de Él. Desciende de lo alto. Y es un don que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Por su gracia, sí, la salvación. Y que Él va haciendo, ¿verdad? Sí. Progresivamente en nuestras vidas, el crecimiento, pues, ¿verdad? Sí. Y el poder nosotros servirle al Señor. Amén. Yo les digo muchas veces a los hermanos, sobre todo, por ejemplo, cuando
empieza apenas alguien a conocerle, digo, y que le da miedo, porque dices y luego hay muchos movimientos, no sé cómo llamarlo, pues, sí, que de repente dicen, no, vienes y te van a venir muchas pruebas, ¿verdad? Ya los empiezan a asustar. Un hermano no se quería bautizar, ¿verdad? Porque tenía mucho miedo, porque él él había escuchado, sí, es que cuando te bautices, no, hombre, te van a venir todas las pruebas, ¿verdad? O sea, te van a venir. Entonces tenía mucho miedo y le digo, mira, hermano, Dios, yo no le voy a pedir, por ejemplo, a un bebé que me traiga un garrafón de esos de 30 litros de agua. Claro. Porque no tiene la capacidad. Sí. ¿Verdad? No me la va a traer, no puede. Sí. Y sería absurdo que te demandara eso. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer, que no te haya capacitado. De hecho es bíblico, ¿verdad? No nos ha sobrevenido ninguna prueba, más allá de la que podamos soportar, ¿verdad? Estoy parafraseándolo, pero es real. Sí, entonces le digo, no te preocupes, o sea, o tú crees que un buen padre, yo le pediría, por ejemplo, un bebé, oye, tráeme el garrafón de agua, Matías que está ahí, ¿verdad? Saludos a los hermanitos en cabina. Matías está ahí, ¿verdad? En cabina, con vestido de azul, con rojo, ya se lo puede imaginar, hermano. No, ya se imaginará. Pero imagínate si yo le digo a Matías, oye, tráigame el garrafón, pero si le digo al hermano Ricardo, se trae uno en cada brazo. ¡Jale! Se me pasó Ricardo. No, dice que no. No digas que tú, hermana. O sea, todo es de acuerdo con la capacidad que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Sí, así es. No te va a pedir el Señor más allá de lo que Él ha puesto. O sea, él mismo ha puesto en nuestras vidas para poder servirle. Así es. No, y tiene un favor y una gracia para con nosotros. El Señor hace su obra completa en nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros y nos lleva de gloria en gloria, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y bueno, sabemos y entendemos que esta obra Él la inició. Amén. Él la propició. La salvación pertenece a Jehová, ¿verdad? Y pues vamos a leer un poquito de esto y también fortalecer las vidas de otros. ¿Qué te parece? Son 3 etapas al menos que podemos identificar en la salvación. La digo rápidamente. Amén. La regeneración, número 1, la santificación o regeneración progresiva y la glorificación. Pudiéramos ampliarlo, pero simplemente estos 3 puntos nos llevarían mucho. Otra vez, 3 etapas en la salvación. Número 1, regeneración. Número 2, santificación o regeneración progresiva. Y número 3, la glorificación. Y para esto vamos a leer primeramente Tito 3:5. Y a partir de aquí podemos comenzar a meditar. Vamos a hablar primero de la regeneración. Esperemos poderlo completar, compartir todo, pero si no, buscaremos la oportunidad para llevar a conclusión esto. Sí, déjame te ayudo con la lectura. Pues. Sí, gracias. Sí, por favor. ¿Únicamente el 5? Sí. Dice la palabra en Tito 3:5, nos salvó. Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Fíjate que nos salvó la salvación a todos, a nuevos, a propios y extraños. A todos aquellos que experimentamos la salvación, no es un acto por algo que nosotros hayamos hecho. Amén. La salvación tiene que ver con Dios, no con nosotros. Es Él quien elige, es Él quien atrae, es Él quien tiene misericordia. Entonces lo que acabas de leer ahí, que nos salvó no por algo que nosotros hubiéramos hecho. O sea, es un acto divino, es un acto celestial, es la obra del Señor. Amén. En cada uno de nosotros. Nunca piense, no se atreva a pensar que usted es salvo porque usted merece ser salvo, porque usted era bueno o porque usted seguramente hizo méritos. No, la salvación no tiene que ver con eso. Es una obra completa del Señor, y si es completa del Señor, usted necesita dejarse llevar en eso. Así como ahorita leíamos que Él peleará por nosotros, lo cual damos gloria a Dios que así es. A ver, leo rápido. Buen día, yo escucho Neuma todos los días, pero casi no participo porque ando apurada, preparándome para irme a trabajar. A trabajar y me desconecto a las 8:40, que es la hora en que me voy. Pero gracias siempre por la palabra que comparten, y especialmente por la de hoy, porque me ha ayudado mucho. Creo que algún día por ahí les comenté, porque aquí tengo un síndrome que se llama Sjögren,
y en este momento traigo una crisis muy fuerte de los síntomas, vamos a estar hablando por ella. Me está afectando emocionalmente, traigo ansiedad, depresión, pensando miles de cosas negativas. Gracias, pastores, por subir su palabra. Le comento rápidamente a Ana María. Ana María, no se conforme a ese síndrome. El Señor ha pagado por usted para que usted sea libre de depresión, de ansiedad, de todo eso que emocionalmente le afecta. Así es que crea en el Señor, ya está a punto de desconectarse porque va al trabajo, pero que sepa que Dios tiene cuidado de ella y Él quiere hacer su obra completamente. La está haciendo, hay que permitirle. Leyendo nuevamente Tito 3:5, nos salvó no por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Si no es por nuestras obras, si no es por nuestras obras y es por su justicia, la salvación tiene que ver todo que ver con Él. ¿Verdad? Recordamos que la salvación pertenece a Jehová. Y esta obra de regeneración, un nuevo origen, tiene que ver todo con el Señor. Y vea por favor lo que dice, no por nuestras obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y aquí dos cosas, el lavamiento se hace con agua, y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar. No puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, es muy importante en esta regeneración, en esta renovación, la palabra y el espíritu de la palabra. Amén. Que tiene que ser dos nacimientos. De hecho, si leemos Juan 3:3, puede darnos ahí un indicio de cómo es esta regeneración, este lavamiento del agua y esta renovación por el Espíritu. Jesús le dijo a aquel hombre principal, si no nacieres del agua y del Espíritu. El lavamiento de la palabra y la renovación por el Espíritu. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, mientras tú lo encuentras, leo a Beto, yo crecí así, enseñado que era por obras, pero dentro de mí sabía que así no podía funcionar. Años más tarde Dios me rescató y lo entendí. Gloria a Dios, no es por obras, es por su misericordia. Y en ocasiones la gente dice, es que algo bueno vio Dios en ti. Sí, dicen, sí. O a veces dicen, no, pues, ¿en cuáles obras confía la gente? Pues en las obras, a veces de su religión, a veces de su concepto muy personal de lo que es ser bueno. Sí. Entonces, gracias a Dios, pues, que no es por las obras, ¿verdad? Así es. Porque son insuficientes. No alcanza. Cualquier obra no solamente son insuficientes, Paz, no solamente no llegan a la medida, son abominables, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, imagínate. Ni siquiera son el material adecuado para hacer la obra. Al presentarse ante un Dios santo, Paz, un Dios incomparable, sin mancha ni arruga. Juan capítulo 3, Paz. 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, y Jesús lo menciona ahí mismo a Nicodemo, si no naces del agua, lavamiento, la regeneración se da por el lavamiento. Por eso es muy importante que haya una acción de la palabra. Muchos de nosotros, Paz, puede ser que tengamos primero un cambio de entendimiento por la palabra o una renovación por el Espíritu, pero se tienen que dar los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente, a lo mejor tú puedes ponerte como ejemplo en alguno de los dos, que no había recibido la palabra, pero una obra del Espíritu Santo ocurrió por un versículo, por algo, ¡pum! Y luego, cuando esa renovación se da por el Espíritu, empiezas a conocer las Escrituras y la Escritura te regenera tu pensamiento, tu mente. O hay gente que leyendo la Biblia cambia su pensamiento, pero no ha habido una renovación por el Espíritu. Entonces tiene que ser del agua y del Espíritu, de la regeneración del lavamiento por la palabra, pero la renovación que da por el Espíritu. Y ese caso lo vemos también en Ezequiel 37, ¿te acuerdas? Cuando los huesos estaban secos y les dijo, oigan palabra de Dios. Y luego dijo Espíritu, la segunda parte de Espíritu sopla de los cuatro vientos y revive estos cuerpos. Entonces se necesita el lavamiento del agua por la palabra y la renovación por el Espíritu Santo. Amén, así es, pues. ¿Verdad? Porque hay iglesias que son muy bíblicas y gloria a Dios, porque la palabra te regenera, pero no está la vida del Espíritu. Y hay iglesias que son
muy, vamos a decirlo, con tendencia a lo espiritual, pero sin el lado bíblico. Sin la palabra. Y tiene que haber en espíritu y en verdad, ley y testimonio. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, Amén. y la verdad te hará libre, ¿verdad? Pero también dice, tu palabra es verdad. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, cuando conocemos es la misma palabra. La palabra nos da libertad, nos va lavando, nos va regenerando, ¿verdad? Nos va dando esta nueva vida. Así es. Y nos va liberando. Amén, amén. Y acuérdese que Pablo escribe, mientras que comento lo que dice Beto Algudiño, es racional y espiritual. Acuérdese lo que dice Pablo en 1 Corintios. Los judíos piden señales y los griegos, ¿qué querían? Sabiduría. Querían información, algo racional. Sí. Y entonces dice, bueno, Cristo es poder de Dios que da las señales y sabiduría de Dios. Amén. Es lo racional y lo espiritual. Amén. Es ese cambio de mente por la renovación, pero también es ese nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Como lo dijo Jesús. Solamente Él se puede hacer. ¿Verdad? Ahora, si nosotros entendemos que este es un ejemplo de la regeneración, tienes que nacer de nuevo. No es posible entrar al reino de los cielos en la condición que está el ser humano. El humano está caído, está muerto en sus delitos y pecados, pero tiene que haber una regeneración y es en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso cuán importante es que leamos la Biblia, aunque no entendamos. Lee, porque la obra la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús lo dijo, tengo muchas cosas que decirles, no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu nos hace entender esa novedad de vida. Segunda de Corintios 5:17 nos va guiando hacia este nacimiento, a esta renovación de vida, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17, pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Amén. es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es. Y fíjate qué interesante, hay una condicionante ahí, si alguno está en Cristo. Es un estar en Él, no solo saber de Él o recibirlo, es un estar. ¿Qué pasa si alguien está en Cristo? Es una nueva criatura. Amén. Y no solamente es nuevo, sino que lo viejo quedó atrás, las cosas viejas quedaron atrás. Y ahora, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, estás en un proceso donde Dios está conformándote a la imagen de Jesucristo. Y en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Amén. ¿Verdad? Todo esto proviene de Dios. Es un acto divino, pues. Es un acto totalmente soberano, pero que tenemos que entender que está trabajando, porque mucha gente quiere aventar la toalla. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo. Es que nunca se ha tratado de ti. Si ya Dios te escogió, si te dio la fe, platicaba el martes con la iglesia, que el arrepentimiento es un don divino. Si Dios no nos concede arrepentimiento, no estaríamos aquí. Porque el hombre no se puede arrepentir por sí solo. Es la obra de la paciencia, de la benignidad de Dios en nosotros. Amén. Guiándonos al arrepentimiento. Entonces, en este tema de la regeneración, es por la palabra, lavamiento del agua por la palabra, renovación por el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu otra vez. Y luego encontramos el pasaje en 2 Corintios 5:17 que decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, para luego trasladarnos a Romanos 2:5 y ahí leer y poder comentar lo que Dios nos está mostrando, haciendo entender, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es Romanos 2:5, ¿verdad? Sí, Romanos 2:5. Pero por la dureza, ¿y por qué dice? Por la dureza y por tu corazón no arrepentido. No arrepentido, atesoras. Pero antes de eso, pues dice, menosprecias las riquezas, de ¿verdad? Su benignidad. O sea, ahí se muestra la benignidad de Dios, la paciencia, la longanimidad. Pero si se decide ignorar esa riqueza, pues, menospreciando esa riqueza o ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, entonces, pues, para eso, en caso de que uno menosprecie, se rechace, pues entonces viene el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios, ¿por qué?
porque por la dureza y el corazón no arrepentido. Vea que son dos cosas que tienen que ocurrir por obra de la palabra y por obra del Espíritu Santo. Mantenernos tiernos al Señor, mantenernos lavados, no endurecidos, ¿verdad? El pecado endurece, pero el agua suaviza, vamos a decirlo de una manera así, y nos lava, nos regenera en el Señor. Y aquellos que no se arrepienten, y aquellos que permanecen duros, dice que lo único que están es acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque como bien lo leíste en el 2:4, la paciencia de Dios, las riquezas de su benignidad, nos están guiando al arrepentimiento. Y si yo ignoro eso, esa vida de arrepentimiento que Dios nos ha dado, y acuérdense que arrepentimiento no es sentirse mal o sentir remordimiento, es un cambio en la mente, es un cambio en el pensamiento, porque según el pensamiento del hombre así se comporta. Entonces, esta regeneración, esta vida en salvación, implica un constante pensamiento renovado, siempre, una disposición siempre a ser modificados en el pensamiento, ¿verdad? Para andar con el Señor, que dice Efesios 4:8, por ejemplo. Es una obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que actuando diariamente en nosotros, esta obra, pues que es soberana, ¿verdad? Que el Señor pues se siga glorificando, que el Señor siga exaltando su nombre en nosotros. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, amén, por medio de la fe, y esto no de vosotros, amén, pues es donde Dios, no por obras, amén, para que nadie se gloríe. Fíjate, y aquí vemos la gracia de la salvación, porque por gracia sois salvos, y el medio de gracia, ese sí es muy importante, es la fe. Nosotros tenemos que mantenernos vivos, activos en la fe en Cristo Jesús, la fe en su palabra, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y vuelve a insistir, no por obras, paz. Esta dependencia de las obras para la salvación hace mucho daño al pueblo de Dios. Esta dependencia de las obras para la salvación hace mucho daño al pueblo de Dios. Para empezar, es herético pensar que uno se puede salvar por obras, pero luego es esclavizante, es tortuoso para aquellos que están dependiendo de las obras. ¿Habré completado? ¿No habré completado? ¿No hice suficientes? Y no es por obras, es por medio de la obra de Jesucristo, amén, ¿verdad? Hechos 13:48 también nos dice, Beto, la metanoia, ¿verdad? El cambio en el pensamiento. Hechos 13:48, siguiendo. Qué técnico, ¿verdad? Nuestro hermano Beto. Sí, muy técnico. Qué etimológico. Muy bien, Beto. Hechos 13:48. Sí. Dice la palabra, Hechos 13:48. Ajá. Dice, los gentiles, oyendo esto, se glorificaban. Hechos 13:48. Se glorificaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando se llevó el evangelio a esta región, unos empezaron a blasfemar, pero otros empezaron a regocijar. Porque el trazo que tenían los gentiles para llegar a la salvación, según la postura de los judíos, pues era imposible para ellos. Pero se empezaron a gozar, dijeron, oye, así es. Y es que así es, por sencillo que parezca, pues. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de nosotros. Es un don de Dios. ¿Qué pasó con los gentiles en este lugar? Se regocijaron, se gozaron, que la salvación, escuche, lo voy a decir con cuidado, fuera tan fácil. Y no, ¿verdad? Como dice Romanos 5, del 1 al 3, fuese tan fácil, y a la vez hay que cuidarla, porque es la obra de Cristo. No menospreciar lo que leíamos ahorita en el 2:4 de Romanos, o menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su paciencia y benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué dice Romanos 5? Estamos en el tema de la regeneración. Sí. 5, dice del 1 al 3, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza la que nos llena de gloria, pero es por la obra de Jesucristo. Amén, amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Este pasaje de Romanos 5:1, muy conocido, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Cristo es el Dios de paz, el príncipe de paz anunciado en Isaías, ¿verdad? Y ¿por qué tenemos paz? Porque éramos enemigos. El que está en sus pecados es enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios, pues. Amén. ¿Verdad? Pero ¿qué dice? La justificación. No que no hicimos, sino que se nos justificó. Amén. Pasó por alto, dice la palabra de Dios, los pecados, las transgresiones, ¿verdad? Y esto es importante porque dice que no solamente tenemos paz, sino que tenemos entrada. Podríamos tener paz y no tener entrada, pero tenemos paz y tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice. A este carisma de Dios, a este inmerecimiento que el Señor nos ha otorgado. Dice, en la cual, la gracia, ¿cómo no estar firmes en la gracia, pastor? Amén. Si este es lo inmerecido de Dios, la capacidad de Dios, la habilidad de Dios a nosotros, la suficiencia de Dios, ¿cómo movernos de esta gracia? ¿En qué momento se nos ocurriría, verdad? Bueno, penosamente hay muchas personas que estando en la gracia, Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes corrían bien, estaban firmes en la gracia y de repente se fueron a las obras, a las liturgias, a los cumplimientos. Qué terrible, pensar que una persona pueda cumplir la ley fuera del Señor Jesucristo. Y qué así terrible. es, pues cuando se recibe la palabra, se recibe la vida, ¿verdad? Amén, amén. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 11, ¿verdad? Sí. Si Dios, 11:17, si Dios pues les concedió, o sea, los gentiles que estaban excluidos, también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para vida. Ahora, ojo, hay una distinción, Paz, que luego no se comprende mucho, es el evangelio a los gentiles y el evangelio a los judíos. Hay judíos que se convierten a Jesús como Mesías, pero dicen, pero no creo en Pablo. Porque Pablo no es apóstol a los judíos. Pablo es apóstol a los gentiles. Entonces, cuando ven eso, un judío no debe dejar de ser judío, pero un gentil no se debe hacer judío. Y ese es el problema con la enseñanza de muchos. Por eso lo que estás leyendo en el capítulo 11 y lo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 13, cuando los gentiles se gozaron, se gloriaron, entonces podemos creer, podemos entrar a esta gracia de fe, ¿verdad? Claro, pero entonces muchos tienen tropiezo en la vida de Pablo. Bueno, entiende a Pablo es apóstol a los gentiles, no a los de la circuncisión. Eso se definió desde que hablaron como apóstoles. A ver, ustedes vayan a los de la circuncisión y nosotros a los gentiles. ¿Por qué? Porque es en el estado que te encuentres, así quédate. Entonces, al judío no se le llama ser gentil, y al gentil no se le llama ser judío. Entonces, estos dos pasajes que acabas de leer, tanto el capítulo 13 como el capítulo 11 de Hechos, nos hablan de esa distinción, y Pedro lo dice aquí en el capítulo 11, cuando da el informe a la iglesia, de manera que Dios también ha dado a los gentiles salvación, arrepentimiento para salvación. Porque eso sí, nadie entra en la condición que está. Ni judíos, ni gentiles. Es decir, es a través de la obra de Cristo, manteniéndose como judío o manteniéndose como gentil, pero sin arrepentimiento no hay salvación. Que se predicase el arrepentimiento. En el nuevo nacimiento. Así es, pues. Si no nacieres de nuevo, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a un judío, no se lo dijo a un gentil. Se lo dijo a un tal Nicodemo, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, todos necesitamos de arrepentimiento para salvación. Así es. Pues. Seguimos en la lectura y vamos a ver otro pasaje más.
pero ahora que tiene que ver con la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el apartarse, es la regeneración progresiva que se está dando en el cambio del entendimiento, en el cambio, en la renovación por el Espíritu Santo. Y para entender, primero, número 1 era la regeneración, número 2 es la santificación o regeneración progresiva. Para esto vamos a ver segunda a los Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjate, aquí menciona mediante la santificación por el Espíritu. Aquí no habla de gracia, habla de santificación. Aquí no habla de una confesión, es que confesé a Jesús que es el Señor, ya soy salvo, sí, pero aquí habla de una salvación mediante la santificación y fe en la verdad. Santificación por el Espíritu. Así y la es. fe en la verdad. La fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, aquí la salvación está condicionada a esa santificación y a esa fe que se mantienen. Por eso, ninguno que es salvo deja de vivir la vida de Cristo. No, yo recibí ya cuando era niño, ya soy salvo, siempre salvo. Espérame, tiene que haber un proceso de santificación y fe en la verdad para alcanzar la gloria. O sea, no la has alcanzado, por favor, ¿de qué estamos hablando? Que luego muchos tropiezan en ese concepto, Paz, que piensan que pueden vivir la vida como les dé su regalada gana, y no es así, porque el llamado de Dios, lo hemos visto en varios pasajes, es a la santificación, ¿verdad? Entonces, si nosotros no ligamos a la salvación, al proceso de santificación, estamos cometiendo un error. Han dicho algunos, ¿cuál es la evidencia de que eres salvo? Que te santificas. ¿Cuál es la evidencia que eres salvo? Que vas de gloria en gloria en el Señor. No vas para atrás, no estás retrocediendo, ¿verdad? Nos comparten aquí, y no quiero dejar de mencionar sus apuntes, Silvana Hernández, bendecido día, pastores. Hechos 16:31 nos desafía a profundizar en nuestra relación con Dios y ser testimonios vivientes de su amor y gracia. No solo es una declaración sobre cómo ser salvo, sino también un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como cristianos de compartir su fe. La salvación en Cristo ofrece esperanza y promesa. Se lo voy a poner a nuestra hermana Silvana como una participación. Pero, ¿qué pasaje dice ella? Pues? Ella está mencionando Hechos 16:31. Entonces, no es solo una confesión, pero comienza con una confesión. Es que este es el tema. Hay que definir la salvación. Oiga, pastor, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Define salvación. Y si logras definir salvación, te vas a dar lo completa, lo compleja, lo suficiente que es. Pero, y que si se cumple todo eso, es maravilloso. ¿Qué dice Jesús? Pues lo que sabemos, ¿verdad? ¿Hechos qué? 16:31. Okay. Cree en el Señor Jesús, ¿no? Sí, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ese cree es un acto continuo hasta el último día que estés en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque en otras partes se dice, el que persevere hasta el fin en esta fe, será salvo. ¿Verdad? Es una fe que persevera, no es una fe que se queda estancada, no es una declaración de que cuando yo era joven y recibí a Cristo, no, es una vida constante en el Señor. Por eso este segundo punto, que tiene que ver con la regeneración progresiva o la santificación, se tiene que seguir dando en aquellos que somos salvos. Perdón, y nada más como comentario, aquel que estaba en la cruz ya no pudo vivir esto porque ese día murió. Pero todos los que seguimos aquí tenemos que estar en eso. Sí, amén. seguir caminando. Amén en el Señor. Así es. Vamos a leer ahora Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Saludos, Pastor Tino, un abrazo. Saludos, Pastor Tino. ¿Qué dice? Bueno, 3... Capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción. Sí, amén. Habla ahí el cambio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, amén, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, amén, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, amén, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, este debe ser uno de los pasajes más contundentes en torno a la salvación por santificación, paz, y a la añadidura de las cosas que Dios nos da. Porque tenemos fe, sí, pero a la fe añade. Pero tienes virtud, a la virtud añade. Al conocimiento añade. Y cuando todas estas cosas están y abundan, no nos dejan estar ociosos. Por eso dice la Biblia, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ni sin fruto, como dice. Claro, ni sin fruto. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista tan corta que es ciego, se le olvidaron la purificación de los antiguos pecados. Y ese es un problema cuando no estamos en esta salvación. Cuando no estamos en esta abundancia de virtudes bíblicas y que pertenecen al Señor. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento piedad, todo lo que menciona ahí, y tiene que estar en abundancia. Sí, lo que toca es lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Procura, sé diligente, ¿verdad? Añade. En el versículo 9 dice, en el 10 dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Para que haciendo estas cosas no caigas, no caigas jamás. Que eso es otra cosa. ¿Por qué la gente a veces cae tanto y tanto y tanto y otra vez? Pues porque no está ocupado, porque no está en la vida de Cristo. Amén, sí, ha descuidado. Trata de mantenerse ahí. Pues no es tratarte de mantenerte de pie, es mantenerte en las cosas del Señor. Amén. Bien. No hay oportunidad para andar cayendo, ¿verdad? No hay oportunidad. Seguimos adelante, aunque no vamos a alcanzar. Sí, seguimos adelante. Pero ¿qué dice 2 Corintios 4:10? 2 Corintios. A ver si alcanzamos a leer de la glorificación. Dice la palabra, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Amén. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate qué resumen tan maravilloso. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo la muerte para que también la vida se manifieste. Amén. Esa santificación, ese morir a nosotros mismos cada día, manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Entonces, como iglesia, somos llamados a entender cómo es, ¿verdad? Y entonces vemos 1, proceso de regeneración, 2, proceso de regeneración gradual, o santificación, y 3, que es la última, glorificación. Y si vemos estos 3 puntos, en esto se está dando la salvación. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, a ver si lo podemos leer, que al menos leamos 2 pasajes de estos. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero 1 Tesalonicenses 4:16, vea lo que dice la palabra del Señor a nuestras vidas. Y mientras tú lees ese, yo voy a buscar 4:16 y yo voy a leer Efesios 4:11. Dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa transformación es la glorificación. Ahí se consuma la salvación. Amén. Cuando el cuerpo de corrupción se convierte en incorruptible. Sí. Cuando seamos semejantes a Él. Así es. Esa es la glorificación, pues.
La glorificación no está aquí en la tierra. Es más, al que muere y no ha sido resucitado, porque la glorificación se da en la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5? Que todo aquel que murió está ausente, está presente del Señor, pero no tiene todavía tabernáculo. Porque fue desnudado, aunque está esperando ser revestido, ¿verdad? Y está gimiendo por ser revestido. Pero cuando se dé la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que sobrevivamos o estemos aquí, seremos arrebatados y seremos transformados. Porque carne y sangre no era del reino de los cielos, pues. Es un cuerpo glorificado. Eso lo dice Tesalonicenses, pero también Efesios 4 del 11 al 13, en la potestad de Cristo al establecer los ministerios, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, no se puede quedar ahí, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que se está construyendo es el cuerpo de Cristo. Verso 13: hasta que todos, no unos sí y otros no, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hemos llegado, pero quiere que lleguemos. Amén. Por eso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura, ¿verdad? Amén. Y del conocimiento. Bendito sea su nombre. Y así lo dice también el apóstol Pablo en Filipenses, sí, capítulo 1, y en el versículo 6 dice: estando persuadido de esto. O sea, el que inició. Convencido, ¿verdad? Está sí, totalmente cierto. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces sabemos que el Señor pues ha comenzado y terminará la buena obra que ha empezado en nuestras vidas. No Amén. Nos ha dejado huérfanos ni solos, sino que Él sigue haciendo su obra en medio de nosotros, ¿verdad? De su pueblo. Entonces, no ser simplistas con la salvación. Ya recibí a Cristo, ya soy salvo. Ya puedo hacer con mi vida un papalote. No es cierto. Es una regeneración progresiva hasta que se dé la glorificación. Amén. ¿Y cómo estamos ahorita? Persuadidos que el que inició la buena obra la va a llevar a conclusión. Manténgase en la fe. Sí. Persevere. Y que Dios va a producir siempre en nosotros, pasa el querer como el hacer. El querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, porque el Señor pues nos ha destinado para salvación, ¿verdad? Ahora, en todo esto, Paz, lo que implica de parte nuestra es la fe. Uh-huh. La fe. La fe que Él nos ha dado, no es de nosotros, es don de Dios. La fe para la santificación, la fe en la verdad, la fe para la glorificación, porque hasta que no se dé esto tenemos que estar firmes, Paz. Amén. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque Pablo, escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios 10, solamente recuerdo esto, dice que todos ellos son ejemplo, los que salieron del desierto, pero no les aprovechó porque no fue acompañada con fe. Pero de los más de estos no se agradó Dios porque no hubo fe. El elemento clave en todo esto es la fe, Paz. Amén. Y nosotros por esa fe persistimos, por esa fe permanecemos, por esa fe que Él nos ha dado, un regalo maravilloso. Abrazamos esa gracia, Paz. Esa gracia. Nos mantenemos en esas 3 etapas. Podemos mencionar algunas otras, si mencionamos Romanos, a los que antes conoció, predestinó, a los que predestinó, todo lo que va diciendo ahí, y poder detallar, pero si solamente son estos 3 puntos: la regeneración en el lavamiento y renovación de la palabra y del espíritu, la regeneración progresiva o santificación, y el tercer punto que estamos llevándonos a la estatura, a la plenitud, a la glorificación, a la transformación de nuestros cuerpos. Amén. Pudiéramos citar, por ejemplo, primera de Juan 3, cuando dice 3:3, 3:2, no me acuerdo ahorita: hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que somos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal
Pero qué glorioso pues saber que el Señor pues está en toda etapa, ¿verdad?, de crecimiento del cristiano. Él provee, amén, ¿verdad? Él ha provisto también dentro de la iglesia pues dones, ministerio, ¿verdad?, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para que lleguemos al conocimiento. Y el Señor pues prometió no dejarnos solos, sino que nos dio al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y qué reconfortante saber que la buena obra que Él empezó en nuestras vidas, sí, la va a concluir, la va a terminar, ¿verdad?, hasta amén, el día de Jesucristo. Por eso los llamados a las 7 iglesias son muy importantes, pues. Retén lo que tienes, arrepiéntete, haz las obras primeras, porque el Señor, que está supervisando todo el tiempo el proceso de regeneración, de santificación y de glorificación, sabe los detalles, sabe que hay que corregir, sabe que hay que enmendar. Sí. Yo no puedo ignorar ese llamado a las 7 iglesias a mi vida, porque el Señor me conoce bien, paz. ¿De qué me va a servir a mí justificarme? Decir, no, yo ya estoy, no pasa nada, yo acepté a Cristo. Espérame, pues te están diciendo, oye, que toleras a que recibiste la doctrina de los Nicolaitas. Ese es un asunto de salvación también. Porque Dios nos conoce. Y entonces, como bien dices, es proveedor para cada una de las etapas en esta salvación, pero también nos está viendo. Él es el obispo de nuestras almas. Hey, Román aquí, Javier acá, Ricardo esto. ¿Por qué? Porque Él conoce su obra. Él sabe el punto exacto. Sí. ¿Verdad? Y pues que Dios nos ayude a mantenernos en esa fe. Amén, amén. Dios nos ayude. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, Paz, ¿te parece? Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios con ustedes, hermanitos en cabina, gracias. Y lo esperamos en la próxima. Si le bendijo, por favor, dele like, compártalo con otros. Que la palabra corra y sea glorificada. Lo esperamos en la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.